Organizaciones sociales de distintos ámbitos e intereses reclaman ser recibidos por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para transmitirle sus inquietudes y problemas. Señalan que a pesar de haber pedido formalmente entrevistas por los mecanismos establecidos, no han tenido respuestas, en algunos casos a más de un año de realizada la solicitud. Referentes de la Red de Mujeres contra la Violencia Doméstica, de la Organización de Jubilados y Pensionistas y de la comunidad afro-uruguaya cuestionan las afirmaciones de Lacalle sobre que es un gobierno de puertas abiertas y en diálogo con MBD Noticias explican cuáles son los temas que les gustaría tratar con el presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 15 grados a esta hora y la máxima prevista está ubicada en 19. La tarde, según Inumet, se va a presentar con cielo claro y algo nuboso. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Tengan en cuenta que en Juan Carlos Gómez, entre Rincón y 25 de Mayo, está afectado allí. Hay un corte total del tránsito por trabajo de saneamiento. Va a estar finalizando esta obra recién el 17 de este mes. O en Pan de Azúcar, entre Juan Jacobo Rousseau y Juanico, también afectados, en este caso por obras de OCE. Hasta las 5 de la tarde van a estar trabajando allí, así que atención a ese punto también de la capital. Ahora compartimos los principales titulares. El sindicato de Riogas levantó las medidas de paro para no perjudicar el abastecimiento de garrafas, pero mantiene el conflicto por persecución antisindical por parte de la empresa. La Federación Uruguaya de Magisterio activó el sistema de emergencia para atender la alimentación escolar durante el paro. Hoy a las 20:30 horas en el Teatro Solís se realiza un homenaje al maestro Raúl Jaurena, bandoneonista y compositor uruguayo fallecido el año pasado. Candidatos cerraron sus campañas en Colombia a 7 días del balotaje y las encuestas otorgan ventaja al izquierdista Gustavo Petro. Vamos a ver en qué están trabajando los periodistas de MBD Noticias. Es el caso de Luca Veloz, que está por allí por la Plaza Cagancha. ¿Cómo estás, Luca? Buen mediodía, bienvenido y adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú dijiste, estamos en el Callejón de los Derechos Humanos, enfrente a la Suprema Corte de Justicia, porque ayer una colectiva de organizaciones feministas, Resistencia Feminista, que integra a mujeres del ámbito político, sindical y de otros ámbitos sociales, realizaron una presentación aquí enfrente a la Corte de Justicia, reclamando por el archivo de estas 220 causas que realizó el fiscal Iglesias. Están pidiendo que se revea esta medida. En minutos vamos a estar ampliando con las voceras de esta colectiva. Muy bien, muchas gracias, Luca. El otro móvil está en el Teatro Solís, hay un homenaje muy especial allí. ¿Cómo estás, Eduardo Delgado? Buen mediodía, bienvenido y adelante para ti también. Buen mediodía, Rosina, así es. Hoy a las 20:30 horas aquí en el Teatro Solís se realiza la 16ª edición de la Noche de Estrenos de la Fundación Cienarte, con un homenaje muy especial a Raúl Jaurena, fallecido en enero de 2021 por derivaciones de la COVID-19. Fue uno de los fundadores justamente de la Fundación Cienarte. Jaurena, bueno, fue embajador de la cultura uruguaya, compositor, docente, uno de los bandoneonistas más importantes que tuvo el país. Tocó con varios de los artistas más destacados del género del tango, también con importantes músicos de jazz en su vida en Estados Unidos, donde residió varias décadas. Entre otros premios, ganador de un Grammy Latino en 2007 y fue el primer uruguayo que tocó en la Casa Blanca. Esto fue en 1999. A continuación, en unos minutitos, volvemos con más datos sobre este concierto tan especial de esta noche en el Solís. Muchas gracias, Eduardo. Entre tanto, les contamos que 3 organizaciones sociales de distintos ámbitos que nuclean a miles de uruguayos y uruguayas están reclamando ser recibidos por el presidente de la República luego de varios pedidos de entrevistas realizados. Son referentes de cada uno de estos grupos que han recordado que en declaraciones públicas el mandatario siempre remarca que es un gobierno de puertas abiertas. La Organización de Jubilados y Pensionistas, ONAJPU, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que nuclea decenas de organizaciones de mujeres, un amplio grupo de organizaciones de afrodescendientes, que incluye la Coordinadora Afro-Uruguaya y Mundo Afro, son algunos de los que solicitaron ser recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou y no fueron atendidos. Nosotros somos, un gobierno que ha dialogado con todo el mundo. Usted está todo el día en la Torre Ejecutiva.
saca número y entra, o sin número entra. Hablamos con todo. Lamentablemente se ve que no es un tema que al señor presidente le interese mucho, a pesar de que siempre él en los medios de comunicación ha dicho que es una presidencia de puertas abiertas. Pero a nosotros el año pasado le mandamos 2 correos desde la red solicitando la entrevista y ni siquiera respuesta. Yo creo que un gobierno que se cierra el diálogo deja de escuchar parte del país. Me parecería un gran error. Nosotros pedimos una entrevista con el presidente de la República en el mes de julio del año pasado, a la cual le agregamos un memorándum con la plataforma reivindicativa ONASPU y no hemos tenido una respuesta de parte del presidente. La reunión han tenido todas las que han querido y van a seguir teniendo. Eso, la parte protocolar, no hay problema. La última carta que se le mandó fue el día 26 de mayo, frente a los sucesos ocurridos en Búfalo y frente a la gran preocupación que tenemos por el racismo existente en nuestro país. Deseamos que pronto nos responda. No le estamos pidiendo que venga a tocar el tambor con nosotros, le estamos pidiendo que responda frente al racismo. Vamos a otros temas. El presidente del INAU se va a reunir hoy con representantes del SINTEP, gremio que va a presentar diversos reclamos por la situación de los centros CAIF, incluido el cierre de un centro en Capurro. En rueda de prensa, Pablo Abdala aseguró que la responsabilidad de ese cierre es de FANCAP, lo que fue rechazado por el gremio de la petrolera estatal. En un comunicado, SINTEP expresó preocupación sobre diversos temas referidos a los centros CAIF, entre ellos el cierre del Centro de Educación Inicial Capurro y su eventual impacto en el barrio. Abdala dijo que la responsabilidad de ese cierre es de FANCAP y que el INAU está buscando una solución al tema. Estamos en pleno proceso porque hubo un llamado público, hay un plazo de presentación de propuestas y estamos a la expectativa. Pero yo personalmente asumí el compromiso con las familias porque me reuní con ellas y también me reuní con los trabajadores de que el centro va a seguir funcionando, los niños se van a seguir atendiendo y los trabajadores van a seguir trabajando si de nosotros dependiera. Es un tema que va a depender también de la nueva organización que venga a hacerse cargo. Ahora, el problema que se generó, repito, yo creo que habría que preguntarle a FANCAP, que ha mantenido un riguroso silencio en relación a todo esto, qué opinión tiene, porque estamos hablando de una OSC que es una OSC que corresponde o que está integrada por representantes de la Federación de Funcionarios de ANCAP. Ante esto, FANCAP aseguró que si bien algunos trabajadores del ente estuvieron vinculados con el proyecto, el gremio jamás tuvo ningún tipo de vínculo que genere obligaciones o responsabilidades con la Asociación Civil del Centro Capurro. El vínculo ha sido de carácter solidario y siempre que se le pidió una mano, FANCAP respondió. En este marco, FANCAP aseguró que el presidente del INAU incurrió en un acto de irresponsabilidad política grave y que el gremio iniciará las acciones legales correspondientes contra el jerarca. Cada año, los 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre con el fin de aumentar la concientización mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y componentes sanguíneos seguros para transfusiones. Mañana, entre las 8 y las 20 horas, en el Hospital de Clínicas, junto al Banco de Sangre, se va a realizar una jornada de donación allí en la planta baja del centro universitario. Entre 35.000 y 40.000 uruguayos requieren al año una transfusión de sangre. Dentro de los requerimientos de sangre, uno de los pilares que ha pasado a ser un problema endémico en el mundo, no solo en Uruguay, son los accidentes de tránsito, que se llevan el 18% del consumo. Si uno toma los números globales del país, Uruguay tiene una extracción de sangre que se ha vuelto suficiente, pero tenemos un problema distributivo y tenemos que cambiar un paradigma, que para venir a donar no tenemos que dejar de trabajar. Por lo tanto, el cambio de paradigma es que se puede donar en cualquier actividad. Para donar sangre se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, estar saludable, concurrir con cédula de identidad vigente y en buenas condiciones. Todos los grupos sanguíneos se comportan igualmente en la población, por lo tanto en el banco de sangre. ¿Puede pasar que en alguna situación en particular algún paciente pueda tener un requerimiento de un grupo particular? Sí, ¿cómo no? Bueno, para eso tenemos una red de intercambio entre los bancos de sangre que nos permite de alguna manera ese abastecimiento cuando hay un desbalance con respecto a algún grupo sanguíneo en particular.
Los gremios de la educación prevén una importante movilización el miércoles 15 en reclamo de más presupuesto para la enseñanza en la rendición de cuentas. Los trabajadores de la educación se concentrarán en la explanada de la universidad, desde donde marcharán primero hasta el Ministerio de Economía, luego a la sede de la ANEP y terminarán en la Torre Ejecutiva. Hay una marcha, una gran marcha educativa, donde se están previendo y cerca de 30 ómnibus repletos que vienen de todos lados del país. Vamos a estar concentrándonos a las 10 de la mañana en la explanada de la universidad. Esto no solamente abarca a la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, pero también a los estudiantes, a la FEU, a los gremios de magisterio, también al CEIPA. O sea, esto es muy grande, va a ser una marcha donde todos vamos a confluir en una misma dirección y es la necesidad de que en esta rendición de cuentas se contemplen las necesidades que se tienen en materia educativa. La secretaria general de la FUM dijo que no solo los gremios docentes son los que piden más presupuesto, sino que esta vez también las autoridades de la educación coinciden y que hay varios asuntos que necesitan soluciones. Como ejemplo, puso la creación de cargos para atender a grandes grupos y los efectos de la pandemia, como también la recuperación salarial de los funcionarios. Y la secretaria de la Federación Uruguaya de Magisterio reivindicó también el derecho a huelga y lo defiende, pero señala que hay necesidad de alimentación de niños y niñas en centros educativos. Por eso, en el paro del miércoles habrá guardias con voluntarios en locales donde se distribuyen viandas si las autoridades lo consideran conveniente. Estamos en una circunstancia en que se está viendo la necesidad de la alimentación en los niños y las niñas, en las escuelas, en los centros educativos. Se está viendo, no se puede aprender con hambre. Entonces, también reclamamos ahí a nuestras autoridades que se ajusten las partidas a los comedores para que verdaderamente este impacto inflacionario no haga que golpee la calidad de alimento que reciben los chiquilines. El día que paralizamos actividades hemos resuelto, que es el miércoles puntual, y para ese día hemos resuelto que en aquellos locales sedes donde se vaya a distribuir la vianda, nosotros vamos a acordar, por supuesto, en el caso de que las autoridades así determinen que esto es un camino viable, vamos a facilitar que el centro esté abierto. ¿Con quiénes? Con compañeros y compañeras afiliados al sindicato que voluntariamente quieran hacerlo. ¿Irá a la dirección del sindicato? Por supuesto. Vamos a ir igual que cuando fuimos en febrero, en marzo, cuando el inicio de la pandemia. Pereira dijo que el Estado es el responsable de la alimentación de los escolares y que así debería ser durante todo el año. Agregó que la medida es de carácter nacional y fue resuelta con algunas diferencias a la interna de la FUM. Vamos nuevamente a la Plaza Cagancha con Luca Velosa. Adelante, Luca. Es así, Rosina, porque ayer en este mismo lugar, en el Callejón de los Derechos Humanos, frente a la Suprema Corte de Justicia, una colectiva de mujeres Resistencia Feminista realizó una protesta contra el archivo de estas 220 causas a manos del fiscal Raúl Iglesias. Pidió que se revea esta medida. Estamos con Roxana Rumnit y también con Patricia Totorica, integrantes de Resistencia Feminista. Bueno, ¿cuál es el fondo de esto? Bueno, el fondo de esto son las 220 causas archivadas por el fiscal, que en términos más absolutos y claros son 220 mujeres, ¿no? Porque cuando decimos causas parece que estamos borrando que detrás de eso hay mujeres víctimas de violencia que han sido silenciadas, borradas, anuladas en ese archivo. Y nosotras venimos a decir que no se van a borrar, que nosotras vamos a hablar por ellas a través de cualquier formato que pensemos propios para activar y reclamar. ¿Quiénes integran Resistencia?
Bueno, Resistencia Feminista es en realidad un colectivo en sí mismo y una red de colectivos. La idea de conformación de Resistencia ha sido esa, ¿no? Que podamos convocarnos. El movimiento feminista uruguayo es diverso y eso es muy bueno. Entonces la idea es que podamos estar desde las semejanzas juntas cuando existen temas que nos transversalizan. Esa es la idea, nos juntamos para eso. A partir de esto, ¿qué acciones van a realizar entonces para pedir que se revea esta medida? Bueno, lo primero fue lo que hizo la Intersocial Feminista, que fue pedir la entrevista con el fiscal Gómez para... con el mismo sentido, con el mismo objetivo. El objetivo lo voy a repetir porque se trata no es solamente de este hecho aislado del fiscal Iglesias y su proceder, ¿no? Me parece que cabe señalar que cuando el fiscal Iglesias habla de la autonomía técnica, por supuesto que la justicia necesita autonomía y por supuesto que un fiscal necesita para su trabajo autonomía técnica. El tema es que cuando se confunde autonomía técnica con traspasar en su profesión su ideología, que es bastante evidente, ahí tenemos un problema. Y además, otra cosa que nos parece importante, quizá es un detalle, pero el fiscal Iglesias no le tiene que dar cuenta solamente a Dios, como declaró, le tiene que dar cuentas al Estado y a la sociedad. Por lo tanto, nosotras lo que estamos tratando de hacer es poner este tema en público, en la agenda pública, para que todos y todas podamos entender la importancia que tiene este tipo de cuestiones, este tipo de decisiones. Los delitos de violencia sexual y los delitos de violencia de género son muy complejos. Las víctimas son... El círculo de la violencia genera que las denuncias y los procesos sean muy largos, por dos motivos, porque la justicia tiene procesos largos, porque es muy difícil probarlos, y porque en esta dinámica se dan muchas veces que la víctima se arrepiente, vuelve hacia atrás. Eso es parte del ciclo de la violencia, porque todas y todos sabemos que denunciar es también ponerse en la picota pública. Entonces, el hecho de archivar estas 220, que al principio se habló de 300 causas, en 10 días de haber asumido, habiendo incluso declarado que no había tenido tiempo de estudiarlas en profundidad, nos parece realmente una decisión que no tiene que ver con su autonomía técnica, sino con su ideología y con poner este tema de derechos sexuales, mujeres, niños, niñas y disidencias en un segundo plano. Conjuntamente con el fiscal, hay otras voces referentes de la política que han salido a terciar en esta discusión. ¿Cómo lo están analizando? Bueno, a nosotros nos preocupa que las voces que tienen medios, que tienen el poder y la visibilidad para estar, bueno, estén terciando y estén en el lugar que deben estar, ¿no? Exigiendo lo que hay que exigir, que en este caso es que las causas se vean, se abran, se investiguen y se resuelva, que se trabaje en el plano de la justicia. Estamos en un país, en un marco democrático, de derechos, entonces haga su trabajo, señor fiscal, ¿no? Investigue y resuelva y haga su trabajo como cada uno de nosotras y de nosotros hacemos el nuestro. Más allá de lo que hacemos en nuestras vidas privadas, estamos acá, en la plaza, y donde debemos estar, ¿no? Acompañando a esas otras voces que tercian, porque también la población tiene que salir a la calle. También nosotras tenemos que exigir. Hoy son esas mujeres, 220, que nosotras ni siquiera las conocemos y por ellas vamos a dar la cara y la voz. Mañana, ¿quién puede ser? Entonces es el momento de salir a la calle. Tenemos derecho, tenemos derechos y hay que defenderlos. ¿La próxima acción cuál es? ¿Una campaña pública? ¿Ustedes están comenzando? ¿Cuál es la próxima? La próxima acción va a ser el lanzamiento del video, que fue lo que filmamos ayer, y otras acciones que tienen que ver con esto, con poner sobre la mesa ante la opinión pública un relato alternativo, que no sea el relato oficial y el relato que está todo el tiempo en la mayor parte de los medios. Nosotras queremos dejar expreso que este caso no es aislado, que hace un tiempo que venimos viendo un retroceso o un intento de retroceso en cuanto a los derechos adquiridos por mujeres, disidencias y grupos vulnerados. Entonces, lo que queremos decir, sí, esto sí, fuertemente, es que no nos vamos a callar, que vamos a seguir defendiendo los derechos adquiridos, los derechos
que tenemos y tratar de mejorar incluso eso, defendiendo a quienes lo necesitan. Muchísimas gracias a las dos. Entonces, compañeros, nos quedamos aquí trabajando para el informe central. Gracias. Muchas gracias, Luca. Entre tanto, les contamos que el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, aseguró que recomendó al actual gobierno negociar con Qatar Naty, pero que nunca dijo que debían acordar con la empresa belga. El exsecretario de la Presidencia declaró como testigo en la indagatoria por presuntos ilícitos en la sesión del puerto de Montevideo hasta 2081. Toma fue interrogado sobre las gestiones realizadas por el anterior gobierno tras el anuncio de un juicio internacional por parte de Qatar Naty. En su declaración, Toma confirmó que tuvo una reunión con los gerentes de Qatar Naty, Vincent van den Cauter y Fernando Correa, donde se definieron las reglas de estilo del eventual arbitraje, entre ellos la jurisdicción. Se trató de una única reunión en diciembre de 2019. Tras el cambio de gobierno, Qatar Naty continuó la negociación con las actuales autoridades. Durante la interpelación sobre este asunto, el ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, defendió el accionar del gobierno y aseguró que mantuvo una reunión con Toma, donde éste le recomendó negociar con la empresa belga porque el Estado tenía chances de perder el litigio. En audiencia, el ex secretario de la Presidencia fue preguntado sobre esa reunión con Heber. Ante la Fiscalía, Toma confirmó que le recomendó al actual gobierno negociar con la empresa belga, pero nunca que debía acordar. El acuerdo, dijo Toma, es responsabilidad exclusiva de las actuales autoridades, dijeron fuentes de la investigación a MBD Noticias. Los trabajadores del Supergas, nucleados en la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, levantaron el paro por las bajas temperaturas, pero mantienen las denuncias formales contra la empresa Río Gas y reclaman una respuesta del Ministerio de Trabajo. El sindicato comunicó que en virtud de la demanda creciente que no va a poder ser abastecida por la falta de calificación del personal que hoy se encuentra trabajando, suspende las medidas y reafirma las denuncias presentadas ante la Inspección General del Trabajo. El acta del ministerio dice eso. Los trabajadores fueron contratados el mismo día que los compañeros pasan a decretar el paro y aparte estaban formalmente ocupando sus puestos de trabajo. Un tercer elemento que aparece constatado, la inspección termina relevando que había un 30% de la producción. Por lo tanto, aquello que decíamos de que habían trabajadores sin la calificación necesaria para poder trabajar formalmente, bueno, también eso quedó comprobado. Las sanciones impuestas a los trabajadores por adoptar medidas sindicales ya se ejecutaron y el sindicato remarca la falta de voluntad absoluta de la empresa Río Gas a negociar, por eso solicita que se revean las sanciones. Los días y sobre todo que salgan del legajo. Esas son las dos situaciones que también hemos ingresado en la inspección, pero entendemos que el Ministerio, como te dije recién, tiene un rol a jugar, tiene una opinión que formalmente dar en realidad y hasta acá un poco le ha dado la dilatorias a esa respuesta. Volvemos al Teatro Solís con Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Sí, Rosina, hoy 20-30 horas aquí en el Teatro Solís, un homenaje muy especial a Raúl Jaurena, uno de los bandoneonistas más importantes que tuvo el país. Y para hablar un poco de esta actividad estamos con Raúl Lorenzo, coordinador general de la Fundación Cinearte y un viejo batallador de tango en Uruguay, por cierto, de décadas. Raúl, bueno, conocer la relevancia de Jaurena y su relación con la Fundación Cinearte, que es desde el inicio, ¿no? Bueno, Raúl Jaurena fue uno de los 32 fundadores de Cinearte. Es decir, en el año 2003, cuando fundamos Cinearte, Raúl fue uno de los que entramos en esa locura de generar oportunidades para niños y jóvenes en arte y en ciencia. Y bueno, y en aquel momento había que juntar la plata que requería el Ministerio de Cultura para tener una fundación y Raúl fue uno de los aportantes, pero después además en 2007 fue el creador, el ideólogo de la Escuela de Tango de esta orilla, que ya está cumpliendo 15 años enseñando la interpretación musical y cantada del tango. Claro, porque se da el tema de que, bueno, obviamente es una referencia para todos los tangueros de Uruguay, pero fue uno de los grandes difusores del tango en el mundo. Hay que recordar quizás para algunos de que vivió décadas en Estados Unidos, pero sin embargo siempre esa intención, esa vocación de que gente joven aprenda bandoneón en Uruguay, ¿no? Yo desde que conocí a Raúl, él insistía en el concepto de pasar la posta. Vivía diciendo, hay que pasar la posta, no hay que ser egoísta. Y realmente lo hizo en los hechos. En la Escuela de esta orilla, por ejemplo, ya van más de 100
egresados de la escuela en estos 15 años. Algunos siguieron con el tango, otros no. El objetivo no es que se conviertan en profesionales del tango, es que aquel joven músico o cantante que le interesa el género tenga la oportunidad de aprenderlo con un muy buen nivel. Fíjate que el profe de guitarra de este momento, de esta orilla, es Toto Méndez, que es ciudadano ilustre de Montevideo, que es un guitarrista fenomenal. Bueno, esa oportunidad gratuitamente era lo que Raúl quería, es lo que Cienarte quiere y es lo que hacemos permanentemente, o tratamos por lo menos de hacer. Y contanos un poquito por último, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Porque, bueno, entre otros detalles nada menores, estamos hablando de 30 artistas, por ejemplo, que va a haber en escena. Sí, porque hemos convocado alumnos y amigos de Jaurena. Y nos encontramos con una respuesta extraordinaria, no solo en calidad, sino en cantidad. Entonces vamos a tener un espectáculo que va a mostrar el legado de Jaurena como docente en el proyecto Bandoneón, el sonido del tango que estamos haciendo en Cienarte con UNESCO, el docente de esta orilla, el intérprete, el compositor, y todo eso mostrado por sus amigos, por sus alumnos, y con un toque muy especial que a mí personalmente me emociona, que es el hecho que hoy en el escenario va a haber más de 20 bandoneones tocando al mismo tiempo, todos menores de 35 años, todos alumnos de la Escuela del Bandoneón que está desarrollando el proyecto El Bandoneón Sonido del Tango. Y esto no pasa en este país desde que don Francisco Jaurena, el padre de Raúl, tenía aquellas famosas orquestas que uno leyó de bandoneones que salían en los desfiles de carnaval con 30, 40 bandoneones. Bueno, hoy no llegaremos a 30, pero vamos a andar ahí. Perfecto. Y eso ya es un homenaje a lo más importante de Jaurena, el legado de Jaurena, lo que Jaurena deja. Pero bueno, eso, muchas gracias por estos minutos. Bueno, todos invitados hoy. Hay que recordar además que TV Ciudad va a hacer un registro de este concierto, por lo que en breve lo podremos ver en la pantalla de canal. Los vamos escuchando a Raúl Jaurena. Invitación preciosa que les acaba de hacer nuestro compañero Eduardo. Vamos a hacer una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, estamos aquí en Montevideo con 17 grados a esta hora y les contamos que la Intendencia de Montevideo está convocando interesados en participar de talleres literarios que comenzaron en junio, que se van a desarrollar en las bibliotecas municipales y además son gratis. Organizados por el programa Fortalecimiento de las Artes, comenzaron en junio 18 talleres literarios en espacios culturales y bibliotecas de la Intendencia. Los talleres fueron seleccionados de una convocatoria realizada por el Departamento de Cultura en convenio con Casa de los Escritores y el nombramiento de Montevideo como Ciudad Creativa Literaria UNESCO. El proyecto se divide en 2 tandas, la primera de ellas está en marcha y va hasta agosto y la segunda será de septiembre a noviembre. Los talleres buscan fortalecer competencias en torno a la lectura, escritura y creación de textos para potenciar el desarrollo de la ciudadanía y propiciar el intercambio comunitario. Para más información, comunicarse con las bibliotecas ubicadas en los 8 municipios, en el Complejo Sacude y en la propia Casa de los Escritores. A una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, encabeza la intención de votos con un 45%, mientras que el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, cuenta con un 35% según la última encuesta.
Los resultados divulgados este sábado muestran que la diferencia entre los competidores del 19 de junio aumentó de 1 a 10 puntos, ya que en una semana Petro, que tenía favoritismo del 42%, subió 3 puntos y Hernández, que contaba con un 41% de las preferencias de los encuestados, bajó 6. El candidato por el pacto histórico lidera la intención de voto en Bogotá, en la región del Caribe y en la región Pacífica. En tanto, Hernández encabeza las encuestas en Antioquía, el eje cafetero y en la zona centro-oriente del país. Las encuestas de Jan Haas establece que 13% votará en blanco según las respuestas obtenidas entre el 5 y 10 de junio, con un margen de error del 3,2%. Es el único sondeo que hasta ahora mostró una amplia ventaja a favor de Petro, mientras que el resto de los relevamientos presentan un escenario de empate técnico. Colombia cerró este domingo una típica campaña presidencial en la plaza pública con una inusual jornada en la que no hubo grandes eventos y en la que los candidatos estuvieron ausentes del contacto con el electorado a una semana de la cita con las urnas, dejando de lado los mítines y las visitas de las ciudades que caracterizaron la primera vuelta disputada el 29 de mayo. Nos vamos, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.